triángulo, que según su concepto y su clasificación. Bien, ¿qué es un triángulo? Los triángulos son figuras geométricas planas, básicas, que poseen tres lados, en contacto entre sí, en puntos comunes denominados vértices. O sea, donde cuando vamos a formar un triángulo, cada punto donde se forma un triángulo se le llama vértice. Y aquí la línea que lo traza se llama lado. Su nombre proviene del hecho de que posee tres ángulos interiores o interiores. Internos, formados por cada par de líneas en contacto en un mismo vértice. En la historia del triángulo, la antigüedad griega merece un lugar destacado. El griego Pitágoras propuso su serie de teoremas para los triángulos rectángulos, que reza que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Los triángulos se componen de varios elementos. Entre los elementos que están en el triángulo está el vértice, los lados y los ángulos. Y nos dice que el vértice se trata de los puntos que definen un triángulo, al unir dos puntos de ellos con una línea recta. Como decía anteriormente, donde se traza la línea de los triángulos que llamamos vértice, donde se une cada lado. Si tenemos los puntos A, B y C, uniéndolo con la recta AB, BC y CA, nos dará como resultado un triángulo. Además, los vértices se hallan de un lado opuesto de los ángulos interiores de los polígonos. Son los que están en el lado exterior. Los vértices son los que están en el lado exterior del triángulo. Llamamos lado, se llama así a cada una de las rectas que une los vértices de un triángulo, delimitando la figura el adentro del de afuera. Acá, como pueden observar en esta figura, los lados son las líneas que se trazan para formar el triángulo. Los ángulos, cada dos lados de un triángulo forman en su vértice común algún tipo de ángulo, que se denomina ángulo interior, pues da así hacia el adentro del polígono. Estos ángulos son igual que los lados y los vértices, siempre tres. Cuando hablamos de ángulo, hablamos de lo que está dentro del triángulo. Por ejemplo, aquí hay un ángulo formado, aquí hay otro ángulo y aquí hay otro ángulo. El triángulo rectángulo, que es el que tiene tres lados iguales, entonces la suma interior de los triángulos es de 180. Dividido entre 3 nos damos cuenta que cada ángulo mide 6. Entre los tipos de triángulos que existen está según sus lados y según sus ángulos. Cuando hablamos de los triángulos según sus lados, tenemos aquí el triángulo equilátero, que es cuando tiene la longitud exacta en sus tres lados. El triángulo isósceles, cuando dos de sus lados tienen la misma longitud y el tercero una distancia. El escaleno, cuando sus tres lados poseen longitudes distintas entre sí. Según sus ángulos, dependiendo, en cambio, de la apertura de sus ángulos, podemos hablar de tres triángulos, tres tipos de triángulos. Tenemos el triángulo rectángulo, el oblicuángulo y el obtusángulo. También tenemos el acutángulo. El ángulo rectángulo, como decía anteriormente, representa el ángulo recto que mide 90 grados, conformado por dos lados similares, llamados catetos, y el lado opuesto que le llamamos hipotenusa. En los oblicuángulos, aquellos que no presentan ningún ángulo recto y que a su vez pueden ser obtusángulo o acutángulo. Cuando hablamos del ángulo obtusángulo, tiene sus ángulos interiores obtusos, uno que es mayor de 90 y los otros dos menores de 90. El acutángulo, cuando sus tres ángulos interiores son agudos, menores de 90 grados. Aquí tenemos algunos ejemplos de lo que son los triángulos según sus lados. El ángulo rectángulo, que le decía que tiene los dos lados iguales y el de arriba desigual. Y tenemos según sus ángulos. Ahora bien, vamos a pasar a la pizarra. Ahora tenemos la pizarra digital. Muchacho, no tire para acá. Aquí podemos utilizar. Viste, profe. ¡Silencio! Vamos a pasar aquí a
dibujar algunos triángulos, algunos tipos de triángulos. Por ejemplo, este es el triángulo al cual llamamos un triángulo rectángulo, que todos sus lados, tiene dos lados rectos que miden 90 grados. Tenemos según sus ángulos, como lo vimos